¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el corazón se endurece como el hielo? Lo que estás a punto de escuchar es una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia, el perdón y la supervivencia. Prepárate, porque lo que le sucedió a esta mujer cambiará tu perspectiva para siempre. Nuestro relato comienza con Elena Martínez, una joven de 28 años, cuya vida había sido un tejido de alegrías simples y esperanzas modestas, hasta que el destino decidió arrancarle todo de un solo golpe. Elena había crecido en un pequeño pueblo al norte de España, donde las montañas se alzaban imponentes y los inviernos eran tan crudos que el viento parecía cortar la piel como cuchillos invisibles. Desde niña, Elena había aprendido a valorar el calor del hogar, no solo el que provenía de la chimenea, sino ese calor intangible que surge cuando una familia se reúne alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas que ahuyentan las sombras de la noche. La vida de Elena había tomado un giro hermoso 3 años atrás, cuando conoció a Ricardo durante la festividad del pueblo. Ricardo era un hombre de 32 años, carpintero de oficio, con manos fuertes y callosas que sabían crear belleza de la madera más tosca. Tenía una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises, y unos ojos color avellana que miraban a Elena como si fuera la única mujer en el mundo. Se enamoraron con esa intensidad que solo conocen quienes encuentran en el otro la mitad que les faltaba. 6 meses después de conocerse, se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de amor, rodeados de amigos y de la familia de Ricardo, ya que Elena había quedado huérfana años atrás y no tenía parientes cercanos. La familia de Ricardo era numerosa y aparentemente unida. Estaba su madre, doña Beatriz, una mujer de 65 años con rostro severo y mirada penetrante que parecía capaz de leer los pensamientos más íntimos de cualquiera. Luego estaban los hermanos de Ricardo, Javier, el mayor, un hombre de 38 años que trabajaba administrando las tierras de la familia, y Carmen, de 35, casada con un comerciante del pueblo vecino. Todos vivían en la antigua casa familiar, una construcción de piedra de 2 plantas que había pertenecido a los Martínez durante 4 generaciones. La casa era espaciosa pero austera, con gruesos muros que guardaban secretos y rencores tan antiguos como sus cimientos. Desde el primer día, Elena sintió que algo no encajaba del todo en aquella familia. Doña Beatriz la miraba con una mezcla de desconfianza y desdén apenas disimulado, como si la presencia de Elena fuera una invasión a un territorio que debía permanecer exclusivo. Javier la trataba con una cortesía fría y distante, como si Elena fuera una empleada temporal y no la esposa de su hermano. Carmen, por su parte, oscilaba entre momentos de aparente amabilidad y comentarios sutilmente hirientes que dejaban a Elena desconcertada y dolida. Sin embargo, el amor de Ricardo era tan profundo y tan constante que Elena decidió ignorar estas señales, convenciéndose a sí misma de que con el tiempo todo mejoraría, que eventualmente la aceptarían como parte de la familia. Durante 2 años, Elena y Ricardo construyeron su pequeño refugio de felicidad dentro de aquella casa grande y fría. Tenían su habitación en el 2.º piso, y allí creaban su propio mundo, ajeno a las tensiones que se respiraban en el resto de la vivienda. Ricardo trabajaba arduamente en su taller de carpintería, creando muebles hermosos que vendía en el pueblo y en las ciudades cercanas. Elena, por su parte, ayudaba en las tareas del hogar y comenzó a dar clases de costura a niñas del pueblo, una habilidad que había aprendido de su propia madre y que le permitía contribuir económicamente al hogar. Los fines de semana, la pareja escapaba a caminar por los senderos de montaña, donde podían hablar de sus sueños, de los hijos que querían tener, de la vida que planeaban construir juntos. Pero entonces llegó aquel maldito día de enero, hace apenas 4 meses, cuando todo el universo de Elena se derrumbó como un castillo de naipes arrasado por el viento. Ricardo había salido temprano esa mañana para entregar un pedido grande en un pueblo a 3 horas de distancia. Era invierno, y las carreteras de montaña estaban traicioneras, cubiertas de hielo negro que no se veía hasta que era demasiado tarde. El accidente ocurrió en una curva cerrada. El camión patinó, volcó, y Ricardo murió instantáneamente. Cuando llegaron las noticias al pueblo, Elena sintió que algo dentro de ella se rompía de una manera tan profunda que sabía que jamás podría ser reparado completamente.
El funeral fue un evento sombrío, con el cielo gris derramando una lluvia helada que parecía lágrimas del propio invierno. Elena permaneció junto al ataúd de su esposo, incapaz de llorar, con el cuerpo entumecido por un dolor que iba más allá de las palabras. Lo que más le dolía era el secreto que guardaba, el secreto que había planeado revelarle a Ricardo esa misma noche cuando regresara de su viaje. Elena estaba embarazada de 8 semanas. Había confirmado el embarazo apenas 3 días antes del accidente y había guardado la noticia como un tesoro precioso, esperando el momento perfecto para compartirla con el amor de su vida. Ahora, ese momento nunca llegaría. Los días que siguieron al funeral fueron un torbellino confuso de dolor y desorientación. Elena se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo mecánicamente con las tareas diarias mientras su mente trataba de procesar la magnitud de su pérdida. Fue entonces cuando comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en la actitud de la familia de Ricardo. Las miradas de doña Beatriz se volvieron más duras, más acusadoras. Javier empezó a hacer comentarios sobre el futuro de la casa, sobre planes familiares que no incluían a Elena. Carmen dejó de fingir amabilidad y comenzó a tratarla con una hostilidad abierta que ya no se molestaba en disimular. Una tarde, 2 semanas después del funeral, Elena reunió el coraje para compartir su noticia con la familia. Pensó que tal vez el saber que llevaba en su vientre al hijo de Ricardo, al nieto de doña Beatriz, al sobrino de Javier y Carmen, cambiaría las cosas. Quizás ese bebé sería el puente que finalmente la conectaría con la familia de su esposo. Se equivocó de manera devastadora. Cuando anunció su embarazo durante la cena, el silencio que siguió fue tan pesado y tan frío que parecía tener peso físico. Doña Beatriz fue la primera en hablar, y sus palabras cayeron como piedras en agua helada. Eso no cambia nada. De hecho, lo complica todo. Elena no entendió de inmediato lo que aquellas palabras significaban, pero lo descubriría pronto, de la manera más cruel posible. En los días siguientes, la tensión en la casa se volvió insoportable. Había conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando Elena entraba en una habitación. Había miradas cargadas de significado entre los miembros de la familia que excluían deliberadamente a Elena. Y luego estaban los comentarios, cada vez más directos, cada vez más hirientes. Javier mencionó que la casa era pequeña para tantas personas. Carmen insinuó que una viuda joven sin familia propia debería considerar empezar de nuevo en otro lugar. Doña Beatriz, la más directa de todos, le dijo a Elena una mañana que debería pensar seriamente en su futuro, porque no podía esperar vivir indefinidamente de la caridad de la familia. La palabra caridad hirió a Elena más profundamente que cualquier insulto directo. Ella había trabajado, había contribuido, había amado a Ricardo con cada fibra de su ser. No era una carga ni una extraña pidiendo limosna. Era la viuda de Ricardo, la madre del hijo que él nunca conocería. Pero en los ojos de aquella familia, Elena vio una verdad terrible. Para ellos, ella había sido siempre una intrusa, y ahora que Ricardo no estaba para protegerla, querían expulsarla como se expulsa a un parásito indeseable. La verdadera pesadilla comenzó una noche de febrero, cuando el invierno apretaba su puño helado sobre las montañas, con una ferocidad que parecía sacada de las leyendas más oscuras. Elena llevaba ya 3 meses de embarazo, y aunque las náuseas matutinas la debilitaban y el cansancio se había vuelto su compañero constante, seguía intentando cumplir con todas las tareas del hogar, como si demostrar su utilidad pudiera ablandar los corazones de piedra de la familia Martínez. Esa tarde había limpiado toda la casa. Había preparado la cena para los 5 habitantes de aquella construcción que cada día se sentía más como una prisión, y había remendado la ropa de invierno de todos, incluso cuando sus dedos temblaban de cansancio y frío. Cuando la familia se reunió para cenar, Elena notó de inmediato que algo era diferente. Había una tensión en el aire, una electricidad contenida que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Doña Beatriz presidía la mesa con su expresión habitual de severidad, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía una decisión ya tomada, un veredicto pronunciado en secreto. Javier comía en silencio, sin mirar a Elena ni una sola vez, como si ella ya no existiera para él. Carmen picoteaba su comida con una sonrisa pequeña y cruel que bailaba en las comisuras de sus labios. El ambiente era tan denso que Elena apenas pudo tragar bocado,
sintiendo que cada pedazo de pan se convertía en piedra en su garganta. Fue después de la cena cuando cayó el martillo. Doña Beatriz se puso de pie, y su sombra se proyectó larga y amenazante sobre la pared encalada del comedor. Con voz firme y desprovista de cualquier emoción humana, pronunció las palabras que cambiarían el destino de Elena para siempre. Hemos tomado una decisión familiar. No podemos seguir manteniendo a alguien que no aporta nada a esta casa. Elena, mañana por la mañana debes irte. Esta casa pertenece a los Martínez de sangre, y tú ya no tienes lugar aquí. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Abrió la boca para hablar, para protestar, para recordarles que ella había sido la esposa de Ricardo, que llevaba en su vientre a su hijo, pero las palabras se atascaron en su garganta como espinas. Javier intervino entonces, con una voz monótona que parecía recitar un discurso ensayado. Hemos consultado con un abogado. Legalmente, no tienes derecho a nada de esta propiedad. La casa estaba a nombre de nuestro padre, y cuando murió, pasó a mamá y a nosotros, sus hijos. Ricardo nunca hizo testamento, y aunque estuvierais casados, eso no te da automáticamente derechos sobre la propiedad familiar. Además, has estado viviendo aquí sin pagar renta ni contribuir financieramente de manera significativa. Las palabras de Javier eran como cuchillos envueltos en papel legal, diseñados para cortar pero con la apariencia de legitimidad. Elena finalmente encontró su voz, quebrada pero desesperada. Pero estoy embarazada. Es el hijo de Ricardo, vuestro nieto, vuestro sobrino. ¿Cómo podéis hacer esto? ¿Dónde voy a ir en pleno invierno, sin dinero, sin familia? Por favor, al menos dejadme quedar hasta que pase el invierno, hasta que nazca el bebé. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control, y Elena odiaba mostrar esa debilidad ante ellos, pero el terror que sentía era demasiado grande para contenerlo. Carmen soltó una risa corta y desagradable. Ese bebé, si es que realmente existe, no es asunto nuestro. Por lo que sabemos, ni siquiera podemos estar seguros de que sea de Ricardo. Fuiste tú quien anunció el embarazo solo después de que él muriera. Muy conveniente. La acusación era tan vil, tan injusta, tan absolutamente monstruosa que Elena sintió náuseas que nada tenían que ver con su embarazo. ¿Cómo te atreves? Yo amaba a Ricardo con toda mi alma. Jamás, jamás le fui infiel. Este bebé es suyo. Es lo único que me queda de él. Pero sus palabras caían en oídos que habían decidido cerrarse a cualquier súplica, a cualquier razón, a cualquier atisbo de humanidad. Doña Beatriz golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo tintinear los platos. Suficiente. La decisión está tomada. Mañana al amanecer te vas. Puedes llevarte tu ropa y tus pertenencias personales, nada más. Y ni se te ocurra pensar en quedarte en el pueblo causando problemas o difundiendo mentiras sobre esta familia. Ya hemos hablado con el alcalde y con el párroco. Saben que eres una mujer problemática y malagradecida. Elena pasó esa noche sin dormir, temblando en la habitación que había compartido con Ricardo, rodeada de los recuerdos de su breve felicidad. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja, algo de ropa, un chal tejido por su madre fallecida, una fotografía de su boda con Ricardo y el poco dinero que había logrado ahorrar de sus clases de costura, apenas 50 euros que no alcanzarían ni para una semana de alojamiento. Pensó en escapar durante la noche, pero ¿hacia dónde? No tenía amigos cercanos en el pueblo, nadie que desafiara a la poderosa familia Martínez. Y además, el frío era tan intenso que aventurarse sola en la oscuridad invernal podría ser fatal. Al amanecer, cuando los primeros rayos de un sol pálido y sin calor comenzaban a iluminar las montañas nevadas, Elena bajó las escaleras con su maleta. Esperaba encontrar la casa vacía, poder irse con algo de dignidad, pero estaban todos allí, en el recibidor, como si fueran jueces presenciando la ejecución de una sentencia. Doña Beatriz señaló la puerta con un dedo huesudo. «Vete ya, y no vuelvas nunca». Elena dio un paso hacia la puerta, pero entonces sucedió algo que convertiría su expulsión de cruel en absolutamente diabólica. Javier bloqueó su camino hacia la puerta principal. «No, no saldrás por aquí, donde los vecinos puedan verte y hacernos quedar mal con sus preguntas. Saldrás por la puerta trasera y tomarás el camino del bosque». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El camino del bosque era una ruta antigua, apenas usada,
que conducía directamente al corazón del bosque de pinos que cubría la ladera norte de la montaña. En verano era un sendero pintoresco, pero en pleno invierno era una trampa mortal. «No podéis estar hablando en serio», susurró Elena, su voz apenas audible. «Ese camino está cubierto de nieve y hielo. No hay refugio. No hay nadie que viva allí. Moriré congelada antes de llegar a cualquier lugar habitado». Carmen se encogió de hombros con indiferencia calculada. «Entonces deberías caminar rápido. No es nuestro problema. Si hubieras sido una buena nuera, si realmente hubieras aportado algo a esta familia, no estaríamos en esta situación». La lógica retorcida de aquella mujer hubiera sido cómica si no fuera tan horrorosa. Elena buscó con la mirada algo de humanidad en el rostro de doña Beatriz, algún vestigio de compasión maternal, pero solo encontró una máscara de determinación fría. «Por favor», suplicó Elena una última vez, cayendo de rodillas, «soy una mujer embarazada. Vuestro hijo me amaba. Si no tenéis piedad de mí, al menos tened piedad del bebé inocente que llevo dentro». Por un momento, solo un momento fugaz, Elena creyó ver algo parecido a la duda cruzar el rostro de doña Beatriz. Pero ese momento se evaporó tan rápido como había aparecido. La anciana desvió la mirada y dijo con voz dura: «Ese bebé no es mi problema. Si Ricardo hubiera querido asegurar tu futuro, habría hecho un testamento. No lo hizo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tan importante eras realmente para él. Era una mentira cruel, y todos en esa habitación lo sabían. Ricardo había muerto repentinamente. Era un hombre joven que no tenía razón para pensar en testamentos. Pero la verdad no importaba ya en aquella casa gobernada por el egoísmo y el rencor. Javier agarró a Elena del brazo con fuerza, levantándola del suelo y arrastrándola hacia la parte trasera de la casa. Elena intentó resistirse, pero estaba debilitada por meses de estrés, por el embarazo, por el dolor emocional que había carcomido su fuerza. La arrastraron hasta la puerta trasera de la cocina, esa puerta que daba directamente al jardín helado y al sendero que se adentraba en el bosque. Cuando abrieron la puerta, una ráfaga de viento gélido entró como una bestia hambrienta, haciendo que Elena jadeara del impacto. La temperatura estaba muy por debajo de cero, y el cielo gris amenazaba con más nieve. Lanzaron su maleta por la puerta, y ésta aterrizó en la nieve profunda con un golpe sordo. Luego empujaron a Elena con tal fuerza que ella tropezó y cayó de rodillas en la nieve. El frío instantáneo que atravesó sus ropas le arrancó un grito. Se volvió para mirar hacia atrás, hacia la casa que había considerado su hogar, y vio 3 rostros pétreos observándola desde el marco de la puerta. «Si intentas volver», advirtió Javier, «llamaremos a la Guardia Civil y diremos que estás loca, que eres una amenaza. Después de cómo te has comportado, tratando de reclamar lo que no te pertenece, no tendrán problema en creernos». Y con esas palabras, cerraron la puerta. Elena se quedó allí arrodillada en la nieve durante lo que parecieron eternos minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El sonido del cerrojo al correrse desde dentro resonó como una sentencia final. Estaba sola, completamente sola, en medio de un invierno despiadado, embarazada de 3 meses, con apenas algo de ropa y 50 euros a su nombre. Las opciones que tenía eran terriblemente limitadas. Podía intentar volver al frente de la casa y llamar a las puertas de los vecinos, pero la familia Martínez ya había envenenado el pozo, sembrando dudas sobre su carácter. Podía intentar caminar hasta el pueblo siguiente por la carretera principal, pero eso significaba rodear toda la propiedad de los Martínez y caminar al menos 15 kilómetros por una carretera sin aceras, donde los coches pasaban a gran velocidad y la visibilidad era pésima debido a la nieve. O podía tomar el camino del bosque, que según recordaba de las conversaciones con Ricardo, eventualmente conectaba con un antiguo refugio de pastores a unos 8 kilómetros de distancia, y más allá de eso, con una carretera que llevaba a pueblos en el otro lado de la montaña. Era arriesgado, potencialmente mortal, pero al menos el bosque ofrecería algo de protección contra el viento. Elena se puso de pie con dificultad, recogió su maleta empapada de nieve y comenzó a caminar hacia el sendero del bosque. Cada paso era una agonía. Sus pies se hundían en la nieve hasta las rodillas, y el frío era tan intenso que sentía que sus pulmones se congelaban con cada respiración. Mientras se adentraba en el bosque, Elena no podía dejar de pensar en la increíble crueldad de lo que acababa de experimentar.
¿Cómo era posible que seres humanos fueran capaces de tal maldad? ¿Qué había hecho ella para merecer este trato, aparte de amar a un hombre que había tenido la desgracia de morir joven? Y lo más doloroso de todo, ¿cómo podían mirar a una mujer embarazada a los ojos y enviarla deliberadamente hacia lo que probablemente sería su muerte? Estas preguntas giraban en su mente como un torbellino, mientras sus piernas la llevaban más y más profundo en el bosque helado, donde los árboles se alzaban como esqueletos gigantes, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos aterrorizados de su propio corazón. El camino se volvió más empinado y más traicionero. En varios momentos, Elena resbaló sobre hielo oculto bajo la nieve y cayó, golpeándose las rodillas y las manos. Cada caída le arrancaba lágrimas de dolor y frustración, pero se obligaba a levantarse, a seguir adelante, porque detenerse significaba morir. Pensaba en el bebé que crecía dentro de ella, ese pequeño ser inocente que dependía completamente de su fortaleza para sobrevivir. No podía rendirse. No permitiría que la maldad de la familia Martínez destruyera también esa vida preciosa. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, Elena llegó a un pequeño claro en el bosque. El viento aullaba entre los árboles con un sonido que parecía el lamento de almas perdidas. Sus dedos estaban tan entumecidos que ya no sentía la manija de su maleta. Sus labios estaban agrietados y sangraban. El cansancio era tan abrumador que cada fibra de su ser le rogaba que se sentara, que descansara solo un momento. Pero Elena había oído las historias sobre personas que se sentaban a descansar en la nieve y nunca volvían a levantarse. El sueño que venía con la hipotermia era el sueño de la muerte disfrazado de alivio. Fue entonces, cuando estaba al borde de la desesperación total, cuando sucedió algo que Elena no hubiera creído posible si no lo hubiera visto con sus propios ojos. A través de la cortina de nieve que había comenzado a caer, vio una luz. Era tenue y parpadeante, como la luz de una vela o una lámpara de aceite, brillando a través de la ventana de lo que parecía ser una estructura en medio del bosque. Elena parpadeó varias veces, convencida de que estaba alucinando, de que su cerebro congelado le estaba jugando una broma cruel. Pero la luz seguía allí, constante, real, imposible. Con las últimas reservas de energía que le quedaban, Elena se obligó a avanzar hacia esa luz. Sus piernas se movían como si pertenecieran a otra persona, pesadas e incoordinadas. Tropezó, cayó de nuevo, se arrastró por la nieve y finalmente, llegó a lo que era definitivamente una cabaña de madera, pequeña y rústica, pero sólida y real. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y el calor que emanaba del interior era como una promesa del paraíso. Elena golpeó la puerta con su puño congelado, incapaz de llamar con voz porque sus labios apenas funcionaban. La puerta se abrió completamente, revelando el interior iluminado por el fuego de una chimenea, y Elena vio una figura moverse hacia ella antes de que todo se volviera negro y cayera inconsciente sobre el umbral de lo que podría ser su salvación o simplemente otro capítulo en su pesadilla. La verdadera pesadilla comenzó una noche de febrero, cuando el invierno apretaba su puño helado sobre las montañas con una ferocidad que parecía sacada de las leyendas más oscuras. Elena llevaba ya 3 meses de embarazo, y aunque las náuseas matutinas la debilitaban y el cansancio se había vuelto su compañero constante, seguía intentando cumplir con todas las tareas del hogar, como si demostrar su utilidad pudiera ablandar los corazones de piedra de la familia Martínez. Esa tarde había limpiado toda la casa, había preparado la cena para los 5 habitantes de aquella construcción, que cada día se sentía más como una prisión, y había remendado la ropa de invierno de todos, incluso cuando sus dedos temblaban de cansancio y frío. Cuando la familia se reunió para cenar, Elena notó de inmediato que algo era diferente. Había una tensión en el aire, una electricidad contenida que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Doña Beatriz presidía la mesa con su expresión habitual de severidad, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía una decisión ya tomada, un veredicto pronunciado en secreto. Javier comía en silencio, sin mirar a Elena ni una sola vez, como si ella ya no existiera para él. Carmen picoteaba su comida con una sonrisa pequeña y cruel que bailaba en las comisuras de sus labios. El ambiente era tan denso que Elena apenas pudo tragar bocado, sintiendo que cada pedazo de pan se convertía en piedra en su garganta.
Fue después de la cena cuando cayó el martillo. Doña Beatriz se puso de pie, y su sombra se proyectó larga y amenazante sobre la pared encalada del comedor. Con voz firme y desprovista de cualquier emoción humana, pronunció las palabras que cambiarían el destino de Elena para siempre. Hemos tomado una decisión familiar. No podemos seguir manteniendo a alguien que no aporta nada a esta casa. Elena, mañana por la mañana debes irte. Esta casa pertenece a los Martínez de sangre, y tú ya no tienes lugar aquí. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Abrió la boca para hablar, para protestar, para recordarles que ella había sido la esposa de Ricardo, que llevaba en su vientre a su hijo, pero las palabras se atascaron en su garganta como espinas. Javier intervino entonces, con una voz monótona que parecía recitar un discurso ensayado. Hemos consultado con un abogado. Legalmente, no tienes derecho a nada de esta propiedad. La casa estaba a nombre de nuestro padre, y cuando murió, pasó a mamá y a nosotros sus hijos. Ricardo nunca hizo testamento, y aunque estuvierais casados, eso no te da automáticamente derechos sobre la propiedad familiar. Además, has estado viviendo aquí sin pagar renta ni contribuir financieramente de manera significativa. Las palabras de Javier eran como cuchillos envueltos en papel legal, diseñados para cortar pero con la apariencia de legitimidad. Elena finalmente encontró su voz, quebrada pero desesperada. Pero estoy embarazada. Es el hijo de Ricardo, vuestro nieto, vuestro sobrino. ¿Cómo podéis hacer esto? ¿Dónde voy a ir en pleno invierno, sin dinero, sin familia? Por favor, al menos dejadme quedar hasta que pase el invierno, hasta que nazca el bebé. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control, y Elena odiaba mostrar esa debilidad ante ellos, pero el terror que sentía era demasiado grande para contenerlo. Carmen soltó una risa corta y desagradable. Ese bebé, si es que realmente existe, no es asunto nuestro. Por lo que sabemos, ni siquiera podemos estar seguros de que sea de Ricardo. Fuiste tú quien anunció el embarazo solo después de que él muriera. Muy conveniente. La acusación era tan vil, tan injusta, tan absolutamente monstruosa que Elena sintió náuseas que nada tenían que ver con su embarazo. ¿Cómo te atreves? Yo amaba a Ricardo con toda mi alma. Jamás, jamás le fui infiel. Este bebé es suyo. Es lo único que me queda de él. Pero sus palabras caían en oídos que habían decidido cerrarse a cualquier súplica, a cualquier razón, a cualquier atisbo de humanidad. Doña Beatriz golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo tintinear los platos. Suficiente. La decisión está tomada. Mañana al amanecer te vas. Puedes llevarte tu ropa y tus pertenencias personales, nada más. Y ni se te ocurra pensar en quedarte en el pueblo causando problemas o difundiendo mentiras sobre esta familia. Ya hemos hablado con el alcalde y con el párroco. Saben que eres una mujer problemática y malagradecida. Elena pasó esa noche sin dormir, temblando en la habitación que había compartido con Ricardo, rodeada de los recuerdos de su breve felicidad. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja, algo de ropa, un chal tejido por su madre fallecida, una fotografía de su boda con Ricardo y el poco dinero que había logrado ahorrar de sus clases de costura, apenas 50 euros que no alcanzarían ni para una semana de alojamiento. Pensó en escapar durante la noche, pero ¿hacia dónde? No tenía amigos cercanos en el pueblo, nadie que desafiara a la poderosa familia Martínez. Y además, el frío era tan intenso que aventurarse sola en la oscuridad invernal podría ser fatal. Al amanecer, cuando los primeros rayos de un sol pálido y sin calor comenzaban a iluminar las montañas nevadas, Elena bajó las escaleras con su maleta. Esperaba encontrar la casa vacía, poder irse con algo de dignidad, pero estaban todos allí, en el recibidor, como si fueran jueces presenciando la ejecución de una sentencia. Doña Beatriz señaló la puerta con un dedo huesudo. Vete ya, y no vuelvas nunca. Elena dio un paso hacia la puerta, pero entonces sucedió algo que convertiría su expulsión de Cruel en absolutamente diabólica. Javier bloqueó su camino hacia la puerta principal. No, no saldrás por aquí, donde los vecinos puedan verte y hacernos quedar mal con sus preguntas. Saldrás por la puerta trasera y tomarás el camino del bosque. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El camino del bosque era una ruta antigua, apenas usada, que conducía directamente al corazón del bosque de pinos que cubría la ladera norte de la montaña.
En verano era un sendero pintoresco, pero en pleno invierno era una trampa mortal. «No podéis estar hablando en serio», susurró Elena, su voz apenas audible. «Ese camino está cubierto de nieve y hielo. No hay refugio, no hay nadie que viva allí. Moriré congelada antes de llegar a cualquier lugar habitado». Carmen se encogió de hombros con indiferencia calculada. «Entonces deberías caminar rápido. No es nuestro problema. Si hubieras sido una buena nuera, si realmente hubieras aportado algo a esta familia, no estaríamos en esta situación». La lógica retorcida de aquella mujer hubiera sido cómica si no fuera tan horrorosa. Elena buscó con la mirada algo de humanidad en el rostro de doña Beatriz, algún vestigio de compasión maternal, pero solo encontró una máscara de determinación fría. «Por favor», suplicó Elena una última vez, cayendo de rodillas. «Soy una mujer embarazada. Vuestro hijo me amaba. Si no tenéis piedad de mí, al menos tened piedad del bebé inocente que llevo dentro». Por un momento, solo un momento fugaz, Elena creyó ver algo parecido a la duda cruzar el rostro de doña Beatriz. Pero ese momento se evaporó tan rápido como había aparecido. La anciana desvió la mirada y dijo con voz dura: «Ese bebé no es mi problema. Si Ricardo hubiera querido asegurar tu futuro, habría hecho un testamento. No lo hizo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tan importante eras realmente para él. Era una mentira cruel, y todos en esa habitación lo sabían. Ricardo había muerto repentinamente, era un hombre joven que no tenía razón para pensar en testamentos. Pero la verdad no importaba ya en aquella casa gobernada por el egoísmo y el rencor». Javier agarró a Elena del brazo con fuerza, levantándola del suelo y arrastrándola hacia la parte trasera de la casa. Elena intentó resistirse, pero estaba debilitada por meses de estrés, por el embarazo, por el dolor emocional que había carcomido su fuerza. La arrastraron hasta la puerta trasera de la cocina, esa puerta que daba directamente al jardín helado y al sendero que se adentraba en el bosque. Cuando abrieron la puerta, una ráfaga de viento gélido entró como una bestia hambrienta, haciendo que Elena jadeara del impacto. La temperatura estaba muy por debajo de cero, y el cielo gris amenazaba con más nieve. Lanzaron su maleta por la puerta, y ésta aterrizó en la nieve profunda con un golpe sordo. Luego empujaron a Elena con tal fuerza que ella tropezó y cayó de rodillas en la nieve. El frío instantáneo que atravesó sus ropas le arrancó un grito. Se volvió para mirar hacia atrás, hacia la casa que había considerado su hogar, y vio 3 rostros pétreos observándola desde el marco de la puerta. «Si intentas volver», advirtió Javier, «llamaremos a la Guardia Civil y diremos que estás loca, que eres una amenaza. Después de cómo te has comportado, tratando de reclamar lo que no te pertenece, no tendrán problema en creernos». Y con esas palabras, cerraron la puerta. Elena se quedó allí arrodillada en la nieve durante lo que parecieron eternos minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El sonido del cerrojo al correrse desde dentro resonó como una sentencia final. Estaba sola, completamente sola, en medio de un invierno despiadado, embarazada de 3 meses, con apenas algo de ropa y 50 euros a su nombre. Las opciones que tenía eran terriblemente limitadas. Podía intentar volver al frente de la casa y llamar a las puertas de los vecinos, pero la familia Martínez ya había envenenado el pozo, sembrando dudas sobre su carácter. Podía intentar caminar hasta el pueblo siguiente por la carretera principal, pero eso significaba rodear toda la propiedad de los Martínez y caminar al menos 15 kilómetros por una carretera sin aceras, donde los coches pasaban a gran velocidad y la visibilidad era pésima debido a la nieve. O podía tomar el camino del bosque, que según recordaba de las conversaciones con Ricardo, eventualmente conectaba con un antiguo refugio de pastores a unos 8 kilómetros de distancia, y más allá de eso, con una carretera que llevaba a pueblos en el otro lado de la montaña. Era arriesgado, potencialmente mortal, pero al menos el bosque ofrecería algo de protección contra el viento. Elena se puso de pie con dificultad, recogió su maleta empapada de nieve y comenzó a caminar hacia el sendero del bosque. Cada paso era una agonía. Sus pies se hundían en la nieve hasta las rodillas, y el frío era tan intenso que sentía que sus pulmones se congelaban con cada respiración. Mientras se adentraba en el bosque, Elena no podía dejar de pensar en la increíble crueldad de lo que acababa de experimentar. ¿Cómo era posible que seres humanos fueran capaces de tal maldad?
¿Qué había hecho ella para merecer este trato, aparte de amar a un hombre que había tenido la desgracia de morir joven? Y lo más doloroso de todo, ¿cómo podían mirar a una mujer embarazada a los ojos y enviarla deliberadamente hacia lo que probablemente sería su muerte? Estas preguntas giraban en su mente como un torbellino, mientras sus piernas la llevaban más y más profundo en el bosque helado, donde los árboles se alzaban como esqueletos gigantes y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos aterrorizados de su propio corazón. El camino se volvió más empinado y más traicionero. En varios momentos, Elena resbaló sobre hielo oculto bajo la nieve y cayó, golpeándose las rodillas y las manos. Cada caída le arrancaba lágrimas de dolor y frustración, pero se obligaba a levantarse, a seguir adelante, porque detenerse significaba morir. Pensaba en el bebé que crecía dentro de ella, ese pequeño ser inocente que dependía completamente de su fortaleza para sobrevivir. No podía rendirse. No permitiría que la maldad de la familia Martínez destruyera también esa vida preciosa. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, Elena llegó a un pequeño claro en el bosque. El viento aullaba entre los árboles con un sonido que parecía el lamento de almas perdidas. Sus dedos estaban tan entumecidos que ya no sentía la manija de su maleta. Sus labios estaban agrietados y sangraban. El cansancio era tan abrumador que cada fibra de su ser le rogaba que se sentara, que descansara solo un momento. Pero Elena había oído las historias sobre personas que se sentaban a descansar en la nieve y nunca volvían a levantarse. El sueño que venía con la hipotermia era el sueño de la muerte disfrazado de alivio. Fue entonces, cuando estaba al borde de la desesperación total, cuando sucedió algo que Elena no hubiera creído posible, si no lo hubiera visto con sus propios ojos. A través de la cortina de nieve que había comenzado a caer, vio una luz. Era tenue y parpadeante, como la luz de una vela o una lámpara de aceite, brillando a través de la ventana de lo que parecía ser una estructura en medio del bosque. Elena parpadeó varias veces, convencida de que estaba alucinando, de que su cerebro congelado le estaba jugando una broma cruel. Pero la luz seguía allí, constante, real, imposible. Con las últimas reservas de energía que le quedaban, Elena se obligó a avanzar hacia esa luz. Sus piernas se movían como si pertenecieran a otra persona, pesadas e incoordinadas. Tropezó, cayó de nuevo, se arrastró por la nieve y finalmente, llegó a lo que era definitivamente una cabaña de madera, pequeña y rústica, pero sólida y real. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y el calor que emanaba del interior era como una promesa del paraíso. Elena golpeó la puerta con su puño congelado, incapaz de llamar con voz porque sus labios apenas funcionaban. La puerta se abrió completamente, revelando el interior iluminado por el fuego de una chimenea, y Elena vio una figura moverse hacia ella antes de que todo se volviera negro y cayera inconsciente sobre el umbral de lo que podría ser su salvación, o simplemente otro capítulo en su pesadilla. ¿Te gusta cómo va la segunda parte? En la siguiente parte, la número 3, escribiré sobre quién vive en esa misteriosa cabaña del bosque y qué intenciones tiene con Elena. Será un giro importante en la historia que mantendrá la tensión alta. Dalsze 3, Chast 19, 97. Jorosó, Prodolzaeus trzeciej Chasti. Cuando Elena recuperó la consciencia, lo primero que sintió fue calor. Era una sensación tan abrumadoramente placentera después de las horas de frío brutal, que por un momento pensó que había muerto, y que esto era algún tipo de transición hacia el más allá. Pero entonces sintió dolor en sus extremidades, ese dolor punzante y ardiente que viene cuando los miembros congelados comienzan a recuperar la circulación, y supo con certeza que estaba viva. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz anaranjada que bailaba en las paredes de madera. Estaba acostada en un catre estrecho, cubierta con varias mantas gruesas que olían a lavanda seca y humo de leña. El techo sobre su cabeza era bajo, de vigas de madera oscurecidas por años de humo, y por la única ventana pequeña podía ver que seguía nevando copiosamente. Elena intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó con cada músculo dolorido. Fue entonces cuando escuchó una voz, profunda y áspera, que venía desde el otro lado de la habitación. «No te muevas todavía. Has estado al borde de la hipotermia.
Necesitas recuperar fuerzas antes de intentar levantarte. Elena giró la cabeza hacia la fuente de la voz y vio a un hombre sentado en una silla de madera junto a la chimenea. Era difícil determinar su edad en la penumbra, pero parecía rondar los 50 o 60 años. Tenía el cabello gris y largo, recogido en una coleta descuidada, y una barba espesa que cubría la mayor parte de su rostro curtido por la intemperie. Sus ojos, sin embargo, eran lo más notable, de un azul pálido y penetrante que parecía capaz de ver a través de las personas hasta sus almas más profundas. ¿Dónde estoy?, preguntó Elena con voz ronca. Su garganta ardía como si hubiera tragado cristales rotos. El hombre se levantó y se acercó con un cuenco de madera que contenía algún tipo de líquido humeante. Estás en mi cabaña, en lo profundo del bosque de los pinos negros. Soy Mateo. Te encontré desmayada en mi puerta hace aproximadamente 4 horas. Has tenido suerte de que decidiera volver temprano de revisar mis trampas. De lo contrario habrías muerto congelada en mi umbral. Le ofreció el cuenco a Elena. Bebe esto. Es caldo de hierbas. Te ayudará a recuperar el calor interno. Elena tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió pequeños sorbos del líquido caliente. Tenía un sabor terroso y ligeramente amargo, pero era reconfortante. Mientras bebía, observaba a Mateo con cautela. Había algo en él que era difícil de descifrar. Su voz era áspera pero no cruel. Sus movimientos eran bruscos pero no amenazantes. Y sus ojos, a pesar de su intensidad, no contenían malicia. Gracias, murmuró Elena finalmente. Me salvaste la vida. Mateo se encogió de hombros y regresó a su silla junto al fuego. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Aunque me pregunto qué locura llevó a una mujer joven a adentrarse sola en este bosque en pleno invierno. Y además embarazada, si no me equivoco en lo que veo. La mención de su embarazo hizo que Elena instintivamente llevara una mano a su vientre, como si necesitara confirmar que el bebé seguía allí, seguía a salvo. Tuve que huir, dijo simplemente, sin entrar en detalles. No estaba segura de cuánto podía confiar en este extraño, a pesar de que le había salvado la vida. Mateo la estudió en silencio durante un largo momento, y Elena tuvo la inquietante sensación de que él podía leer su historia en su rostro, en la forma en que sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el trauma reciente. No pregunté de qué huías, dijo finalmente Mateo. Cada persona tiene sus secretos, y yo respeto eso. Pero si planeas quedarte aquí esta noche, y supongo que no tienes muchas opciones dado el estado del clima, entonces hay reglas que debes seguir. Elena asintió rápidamente, aliviada de no tener que explicar su situación. Al menos, no todavía. Entiendo. Seguiré cualquier regla que pongas. Y solo necesito quedarme esta noche, tal vez 2, hasta que pueda recuperar fuerzas y el clima mejore un poco. No quiero ser una carga. Mateo soltó algo parecido a una risa, aunque sonó más como un gruñido. Todos somos una carga para alguien en algún momento de nuestras vidas. Mis reglas son simples. No toques nada sin preguntar primero. Ayuda con las tareas de la cabaña en la medida que puedas. Y sobre todo, no salgas de la cabaña sin mi permiso. Este bosque es peligroso incluso para alguien que lo conoce bien como yo. Para una persona sin experiencia, especialmente en tu estado, sería una sentencia de muerte. Durante las siguientes horas, mientras la nieve seguía cayendo afuera y el viento aullaba como una bestia herida, Elena comenzó a conocer más sobre su inesperado salvador. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero a través de comentarios dispersos y respuestas breves a sus preguntas tímidas, Elena fue armando el rompecabezas de su vida. Había sido guardabosques durante 30 años, trabajando para el servicio forestal hasta que hace una década decidió retirarse del mundo civilizado y vivir en completa soledad en esta cabaña que él mismo había construido. La gente es complicada, explicó mientras removía una olla de estofado que colgaba sobre el fuego. Demasiadas mentiras, demasiada codicia, demasiada crueldad disfrazada de civilización. Aquí, en el bosque, las cosas son simples. Los animales matan porque tienen hambre, no por diversión o malicia. Los árboles no te traicionan. El invierno es duro pero honesto. Elena no pudo evitar pensar en la familia Martínez cuando Mateo hablaba. Había más bondad y honestidad en este ermitaño solitario que en toda esa familia que se llamaba a sí misma civilizada y respetable. ¿Nunca te sientes solo?, preguntó Elena.
Mateo meditó la pregunta mientras servía 2 platos del estofado, que resultó ser sorprendentemente delicioso, hecho con carne de venado, patatas y hierbas silvestres. La soledad y estar solo son 2 cosas diferentes, respondió finalmente. Estar solo es una elección, es paz. La soledad es un vacío que duele. Yo elegí estar solo, así que no me siento solo. Tengo los árboles, los animales, mis pensamientos. Es más de lo que muchos tienen en sus ciudades llenas de gente. Esa noche, mientras Elena yacía en el catre bajo las mantas gruesas, escuchando el crepitar del fuego y la tormenta afuera, se permitió a sí misma sentir algo que no había sentido en meses, una pequeña chispa de esperanza. Había sobrevivido a lo que debería haberla matado. Había encontrado refugio cuando todo parecía perdido. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, por primera vez desde la muerte de Ricardo, sintió que tal vez, solo tal vez, tenía la fuerza suficiente para sobrevivir a lo que viniera. Se durmió con una mano sobre su vientre, enviando silenciosamente promesas de protección al pequeño ser que crecía dentro de ella. El amanecer llegó con un silencio antinatural. La tormenta había pasado durante la noche, y cuando Elena despertó, la luz que entraba por la pequeña ventana era brillante y blanca, reflejada por la nieve fresca que debía haber cubierto todo el paisaje. Mateo ya estaba despierto, removiendo las brasas del fuego y preparando algo que olía a avena cocida. «Buenos días», saludó sin volverse. «¿Cómo te sientes?» Elena hizo un inventario mental de su cuerpo. Todavía dolorida, todavía exhausta, pero definitivamente mejor que el día anterior. «Mejor, gracias. Y perdón por no haberme presentado apropiadamente ayer. Mi nombre es Elena». Mateo asintió, sirviendo la avena en 2 cuencos. «Elena, un buen nombre. Come. Necesitas recuperar fuerzas, especialmente en tu condición». Desayunaron en un silencio que era sorprendentemente cómodo. No era el silencio tenso y hostil de la casa de los Martínez, sino un silencio pacífico, el tipo de silencio que existe entre personas que no sienten la necesidad de llenar cada momento con palabras vacías. Después del desayuno, Mateo se puso un abrigo pesado y botas de cuero curtido. «Voy a revisar las trampas y a conseguir más leña. El claro después de una tormenta es el mejor momento para cazar. Volveré antes del mediodía. Tú descansa. No intentes hacer demasiado todavía. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse». Después de que Mateo saliera, Elena se permitió explorar un poco la cabaña. Era pequeña, probablemente no más de 30 metros cuadrados en total, pero estaba impecablemente organizada. Había estantes llenos de frascos con hierbas secas, semillas y conservas. Colgando del techo había racimos de plantas medicinales secándose. En una esquina había una colección impresionante de herramientas: hachas, sierras, cuchillos de diferentes tamaños, todo limpio y bien mantenido. Los libros eran pocos pero variados: guías de supervivencia, manuales de botánica, algunas novelas clásicas con las páginas amarillentas por el tiempo. Era el hogar de un hombre que había reducido su vida a lo esencial, pero que encontraba riqueza en esa simplicidad. Elena lavó los platos del desayuno usando agua de un barril grande que Mateo mantenía junto a la puerta, previamente derretida de la nieve. Barrió el suelo de madera, dobló las mantas que había usado, e intentó hacer su parte para mantener el espacio ordenado. No quería ser una carga. Mientras trabajaba, sus pensamientos volaban inevitablemente hacia atrás, hacia la casa de los Martínez, hacia la crueldad de lo que le habían hecho. Se preguntaba si estarían preocupados en absoluto por su destino, o si simplemente habrían cerrado ese capítulo de sus vidas como quien cierra un libro aburrido. Probablemente lo segundo. La ira ardía en su pecho cuando pensaba en ellos, pero se obligó a calmarse. La ira no le serviría de nada ahora. Necesitaba pensar en el futuro, en cómo sobreviviría, en cómo daría a su bebé la vida que se merecía. Mateo regresó al mediodía como había prometido, cargando 2 conejos recién cazados y un fardo grande de leña. «Hoy tendremos un festín», anunció con algo parecido al buen humor. Procedió a despellejar y limpiar los conejos con una eficiencia que hablaba de décadas de práctica, y pronto los tenía asándose sobre el fuego en un improvisado espetón. El aroma era delicioso, y Elena sintió su estómago rugir de hambre. «Mateo», dijo Elena mientras él trabajaba,
Necesito encontrar una forma de salir de esta montaña, de llegar a algún pueblo donde pueda trabajar y mantenerme. No puedo quedarme aquí indefinidamente, aunque aprecio infinitamente tu hospitalidad. Mateo no respondió de inmediato, concentrado en voltear los conejos para que se cocinaran uniformemente. Finalmente, después de un largo silencio, habló. El siguiente pueblo está a 2 días de caminata desde aquí, y eso es para alguien experimentado en buen clima. Con la nieve profunda y en tu condición, podría tomarte el doble. Y eso si no te pierdes, lo cual es muy probable sin un guía. Además, he estado escuchando la radio que tengo guardada. Se aproxima otra tormenta grande. Probablemente llegará en 3 o 4 días. Sería suicida intentar cruzar la montaña antes de que pase. Elena sintió que sus esperanzas se desplomaban. Estaba atrapada, no por barrotes de hierro, sino por barrotes de nieve y hielo que eran igual de efectivos. Pero, continuó Mateo, y Elena levantó la mirada esperanzada. Conozco a un comerciante que pasa por el camino forestal una vez al mes con su camión, llevando suministros a las granjas remotas del otro lado de la montaña. Si la memoria no me falla, debería pasar en aproximadamente 2 semanas. Podría interceptarlo y preguntarle si estaría dispuesto a llevarte hasta el pueblo. Es tu mejor opción, mucho más segura que intentar caminar sola. 2 semanas. Era mucho tiempo, pero también era una esperanza concreta, un plan. ¿Y estarías dispuesto a dejarme quedar aquí esas 2 semanas? Preguntó Elena, casi sin atreverse a creer en su suerte. Mateo la miró con esos ojos azules penetrantes que parecían ver demasiado. Puedes quedarte, pero trabajarás por tu comida y techo. Nada es gratis en este mundo, ni siquiera la caridad. Hay muchas tareas que necesitan hacerse, y aunque no espero que hagas trabajo pesado en tu estado, hay suficiente trabajo ligero para mantenerte ocupada. ¿Trato justo? Elena asintió vigorosamente, sintiendo lágrimas de alivio picar sus ojos. Más que justo. No sé cómo agradecerte, Mateo. Has sido más amable conmigo que mi propia familia política. Fue la primera vez que mencionaba algo específico sobre su situación, y vio cómo Mateo registraba esa información, aunque no hizo preguntas. Los días que siguieron establecieron una rutina extrañamente satisfactoria. Elena se despertaba con el amanecer, avivaba el fuego que Mateo mantenía ardiendo toda la noche, preparaba un desayuno simple de avena o pan con lo que hubiera disponible. Después, Mateo salía a revisar sus trampas, cortar leña, o hacer las otras 1000 tareas necesarias para mantener la supervivencia en el bosque invernal. Elena, mientras tanto, se ocupaba de las tareas del interior. Cosía ropa rasgada, organizaba los suministros, preparaba las comidas, secaba hierbas, y aprendía lentamente sobre las plantas medicinales que Mateo recolectaba y utilizaba. Había algo profundamente sanador en esta vida simple, en tener propósito claro, en trabajar por necesidad y no por obligación social. Las noches eran el momento en que Mateo se volvía ligeramente más comunicativo. Sentados junto al fuego después de la cena, compartía historias de su vida como guardabosques, encuentros con osos, rescates dramáticos de excursionistas perdidos, los secretos escondidos del bosque que solo alguien con décadas de experiencia podría conocer. Elena, por su parte, comenzó lentamente a compartir su propia historia. Al principio solo pequeños fragmentos. Cómo había conocido a Ricardo, los sueños que habían tenido juntos. Mateo escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, y su silencio paciente era más terapéutico que 1000 palabras de consuelo vacías. Una noche, cuando llevaba casi una semana en la cabaña, Elena finalmente se sintió lo suficientemente segura como para contarle toda la verdad. Le habló sobre la muerte de Ricardo, sobre la familia que la había rechazado, sobre la crueldad de ser expulsada en pleno invierno estando embarazada. Las palabras fluían de ella como un río que había sido represado durante demasiado tiempo, y con ellas venían lágrimas que había estado conteniendo. Lágrimas de dolor, de rabia, de injusticia. Mateo escuchó todo en silencio, su rostro impasible iluminado por el fuego danzante. Cuando Elena finalmente terminó, exhausta emocionalmente, Mateo habló con una voz que vibraba con una ira contenida que Elena no había escuchado antes en él. Esa familia debería ser juzgada por intento de asesinato, dijo Mateo con tono duro. Enviarte a ese bosque en esas condiciones no fue diferente a empujarte de un acantilado. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y lo que es peor,
Lo hicieron con plena conciencia y premeditación. Elena se sorprendió por la vehemencia en su voz. «Pero no puedo probar nada», dijo con amargura. «Ellos dirán que me fui voluntariamente, que estaba loca, que era una amenaza. Ya envenenaron mi reputación en el pueblo. ¿Quién me creería a mí sobre ellos?» Mateo removió el fuego con un palo, haciendo saltar chispas. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces la vida misma se encarga de equilibrar las balanzas. Esa familia pagará por lo que te hizo, de una forma u otra. El universo tiene memoria larga. Elena quería creer en sus palabras, pero después de todo lo que había pasado, su fe en la justicia, cósmica o de otro tipo, estaba severamente dañada. «Solo quiero sobrevivir», murmuró. «Solo quiero dar a luz a mi bebé de forma segura y darle una vida decente. No busco venganza, solo busco paz». Mateo la miró con algo parecido a la admiración. «Eres más fuerte de lo que crees, Elena. No muchas personas podrían haber sobrevivido lo que tú has sobrevivido, física y emocionalmente. Ese bebé tiene suerte de tenerte como madre». Fueron las palabras más amables que Mateo le había dirigido, y Elena las guardó en su corazón como un tesoro precioso. Al 10º día de su estancia en la cabaña, Elena se despertó con un dolor agudo en el vientre que la hizo jadear. Por un momento de terror absoluto, pensó que estaba perdiendo al bebé. Se quedó completamente quieta, apenas respirando, esperando, temiendo. Pero el dolor pasó después de unos segundos, y no hubo sangrado. Aún así, el susto fue suficiente para recordarle cuán precaria era su situación. Estaba a semanas de dar a luz, viviendo en una cabaña remota sin acceso a atención médica moderna. ¿Qué pasaría cuando llegara el momento del parto? La sola idea la llenaba de miedo. Cuando Mateo regresó ese día de revisar sus trampas, Elena le preguntó con voz temblorosa: «Mateo, ¿has ayudado alguna vez en un parto?» Mateo se detuvo en el proceso de quitarse su abrigo empapado de nieve, y su expresión se volvió seria. «He ayudado a nacer animales, ciervos, conejos, cuando estaban en problemas. Y una vez, hace muchos años, ayudé a una excursionista que entró en trabajo de parto prematuramente mientras estaba de camping con su esposo. Tanto ella como el bebé sobrevivieron. Pero no soy médico, Elena. Si surgen complicaciones serias, mis conocimientos son limitados». La honestidad brutal de sus palabras era aterradora, pero Elena apreciaba que no intentara darle falsas esperanzas. «Entiendo», dijo Elena, «pero si llega el momento antes de que pueda salir de aquí, ¿me ayudarías?» Mateo asintió sin dudar. «Por supuesto, haré todo lo que esté en mi poder, y tengo hierbas que pueden ayudar con el dolor y la hemorragia, conocimientos transmitidos por generaciones de gente del bosque. No es medicina moderna, pero es mejor que nada». Elena sintió una ola de gratitud hacia este hombre áspero, que había mostrado más humanidad que toda la familia de su difunto esposo junta. «Gracias, Mateo, por todo. No solo por salvarme esa noche, sino por tratarme con dignidad, por no juzgarme, por darme un lugar donde sanar». Mateo pareció incómodo con la emoción en la voz de Elena, como un hombre no acostumbrado a expresiones de gratitud profunda. Se aclaró la garganta y murmuró algo sobre revisar los suministros de leña, escapando rápidamente de la intensidad del momento. Pero Elena había visto el brillo en sus ojos antes de que se volviera, y supo que sus palabras lo habían tocado más de lo que él querría admitir. En ese momento, Elena comprendió algo importante. Mateo no era simplemente un ermitaño huyendo de la sociedad. Era un hombre que había sido herido por el mundo, que había visto demasiada crueldad y había elegido la compañía de los árboles sobre la de las personas. Pero debajo de esa coraza áspera, todavía latía un corazón capaz de compasión. El día 14 de la estancia de Elena en la cabaña amaneció con un cielo extrañamente claro, de ese azul intenso y frío que solo se ve en pleno invierno. Mateo había salido antes del alba, más temprano que de costumbre, para interceptar al comerciante del que había hablado. El camino forestal donde pasaba el camión estaba a varias horas de caminata desde la cabaña, y Mateo quería asegurarse de no perderlo. Elena se había quedado sola, con instrucciones estrictas de mantener el fuego encendido y no salir bajo ninguna circunstancia. Las horas pasaban con una lentitud agonizante mientras Elena esperaba, alternando entre la esperanza de que Mateo tuviera éxito y el miedo de lo que vendría después.
Partir significaba enfrentarse nuevamente al mundo, encontrar trabajo, encontrar un lugar donde vivir, dar a luz sola en un lugar desconocido. Pero quedarse no era una opción. No podía abusar de la hospitalidad de Mateo indefinidamente, y además, el bebé necesitaría atención médica que solo podría obtener en la civilización. Cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando la nieve de tonos rosados y dorados, Elena escuchó voces afuera. Su corazón dio un salto. Corrió hacia la ventana y vio a Mateo regresando, pero no venía solo. Con él caminaba otro hombre, más joven, probablemente de unos 40 años, con complexión robusta y rostro amigable medio oculto por una bufanda gruesa. Ambos cargaban pesados sacos de suministros. Elena abrió la puerta antes de que llegaran, y el aire helado la golpeó como un puño. «Elena», llamó Mateo mientras se acercaba. «Este es Tomás, el comerciante del que te hablé. Tomás, ella es Elena, la mujer que necesita transporte al pueblo». Tomás se quitó un guante y extendió su mano hacia Elena con una sonrisa cálida. «Mucho gusto, señora. Mateo me ha contado tu situación. Bueno, parte de ella, al menos. Dice que necesitas llegar a San Martín del Valle lo antes posible». Elena estrechó su mano, sintiendo un alivio inmenso ante su tono amistoso. «Sí, por favor. Y te pagaré lo que sea justo por el transporte. No tengo mucho dinero, pero tengo algo ahorrado». Tomás hizo un gesto desestimando la oferta. «No te preocupes por el dinero. Cualquier amigo de Mateo es amigo mío. Y además, no puedo en buena conciencia cobrarle a una mujer embarazada que claramente ha pasado por tiempos difíciles. Considera esto un acto de decencia humana básica, algo que parece estar en escasez últimamente». Los tres entraron en la cabaña, y mientras Mateo y Tomás descargaban los suministros que el comerciante había traído, café, sal, harina, algunas herramientas, intercambiaban noticias del mundo exterior. Fue así como Elena se enteró de cosas que habían sucedido en las últimas 2 semanas. Al parecer, había habido una serie de tormentas particularmente severas que habían dejado varios pueblos aislados. Las carreteras principales habían estado cerradas durante días. Y lo más perturbador, había habido un incendio en una casa del pueblo donde Elena había vivido con Ricardo. «Fue en la casa de los Martínez», estaba diciendo Tomás mientras desenvolvía un paquete de tabaco. «Una familia bastante conocida por allí, aunque no con la mejor reputación si me preguntas. Al parecer, el fuego comenzó en la cocina en medio de la noche. Toda la familia logró salir, pero la casa sufrió daños considerables». Elena sintió una mezcla extraña de emociones al escuchar esto. No podía evitar una pequeña satisfacción oscura al saber que la familia que la había tratado tan cruelmente había experimentado su propia desgracia, pero al mismo tiempo, no era una persona vengativa por naturaleza y no deseaba realmente que sufrieran daño físico. «¿Todos están bien?», preguntó, y su voz sonó genuinamente preocupada a pesar de todo. Tomás asintió. «Sí, todos ilesos, aunque doña Beatriz, la matriarca, aparentemente sufrió una crisis nerviosa después del incidente. Está hospitalizada. Los vecinos dicen que sigue murmurando algo sobre una maldición, sobre haber sido injustos con alguien. Cosas de vieja traumatizada, supongo». Mateo, quien había estado organizando los suministros en silencio, intercambió una mirada significativa con Elena. Ambos estaban pensando lo mismo. La conciencia tenía formas extrañas de manifestarse. «Entonces», dijo Tomás, ajeno a las corrientes subterráneas de significado en la habitación, «mi plan es partir mañana al amanecer. El viaje a San Martín del Valle tomará la mayor parte del día. Las carreteras siguen en mal estado, pero deberías poder llegar antes del anochecer. ¿Te parece bien, Elena?» Elena asintió, aunque sentía una presión en el pecho ante la inminencia de su partida. «Sí, perfecto. Gracias, Tomás. De verdad, no sabes cuánto significa esto para mí». Esa noche, Tomás compartió su saco de dormir en el suelo de la cabaña, insistiendo en que Elena mantuviera el catre. Los tres cenaron un estofado particularmente abundante que Mateo preparó, complementado con pan fresco que Tomás había traído de su última parada. La conversación fluyó más libremente de lo que Elena había experimentado en semanas. Tomás era un hombre naturalmente sociable, lleno de historias sobre las personas que conocía en su ruta, los caracteres extraños, los actos de bondad inesperados, las pequeñas tragedias y alegrías que componían la vida en estas montañas remotas.
Era refrescante y perturbador al mismo tiempo, este recordatorio del mundo más grande que existía más allá de las paredes de la cabaña. Entonces, Elena, dijo Tomás mientras limpiaba su plato con un pedazo de pan, ¿tienes planes específicos para cuando llegues a San Martín? ¿Familia, amigos, algún lugar donde quedarte? La pregunta hizo que el estómago de Elena se tensara con ansiedad. La verdad era que no tenía nada esperándola. No exactamente, admitió. Pero soy costurera, una buena costurera. Espero poder encontrar trabajo con algún sastre o tal vez en alguna tienda de ropa. Y en cuanto al alojamiento, supongo que buscaré una pensión barata hasta que pueda permitirme algo mejor. Incluso mientras decía las palabras, Elena podía escuchar cuán frágil sonaba su plan, cuán dependiente era de factores fuera de su control. Tomás frunció el ceño pensativamente. San Martín no es un pueblo grande. No estoy seguro de cuántas oportunidades de trabajo habrá, especialmente para una mujer embarazada. Los empleadores pueden ser discriminatorios con esas cosas, aunque no deberían serlo. Sus palabras, aunque honestas, eran desalentadoras. Elena sintió que el peso del futuro incierto presionaba sobre sus hombros. «Tengo que intentarlo», dijo con más confianza de la que sentía. «No tengo otras opciones. Y mi bebé necesitará estar cerca de un médico cuando llegue el momento del parto». Mateo, quien había estado en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «Tomás, tú conoces a mucha gente en tu ruta. ¿Conoces a alguien en San Martín que pudiera necesitar ayuda? ¿Alguien decente que no se aprovecharía de la situación de Elena?» Tomás se rascó la barba pensativamente, sus ojos mirando al techo como si estuviera revisando mentalmente su extensa red de contactos. «Bueno», dijo lentamente, «está la señora Inés Morales. Es dueña de una posada pequeña en el centro del pueblo. Es viuda. Sus hijos se fueron a la ciudad hace años y siempre se está quejando de que el lugar es demasiado grande para que lo maneje sola. Tal vez necesite ayuda. Y Inés es una buena mujer, de las que no quedan muchas. Podría hablar con ella, ver si estaría dispuesta a darte trabajo y alojamiento a cambio de ayuda con la posada». La oferta era más de lo que Elena se había atrevido a esperar. Una posibilidad real. Una puerta que podría abrirse en lugar de cerrarse en su cara. «¿Harías eso?», preguntó Elena, su voz cargada de emoción. «¿Hablarías con ella por mí?». Tomás sonrió. «Claro, como dije, cualquier amigo de Mateo merece ayuda. Y además, algo en tu historia, lo poco que sé de ella, me dice que has sido tratada injustamente por la vida. Me gusta ayudar a equilibrar esas balanzas cuando puedo». Elena sintió lágrimas picar sus ojos. La bondad de extraños como Mateo y Tomás era tan abrumadora después de la crueldad que había experimentado de aquellos que deberían haberla amado. «No sé cómo agradeceros a ambos», murmuró. «Habéis hecho más por mí en estas 2 semanas que mi propia familia política hizo en 2 años». La noche avanzó, y eventualmente Tomás se retiró a su saco de dormir, roncando suavemente en pocos minutos. Mateo y Elena permanecieron sentados junto al fuego, ninguno de los dos aparentemente listo para dormir. «Mañana te vas», dijo Mateo, y aunque su tono era neutro, Elena detectó algo en su voz, tal vez arrepentimiento, tal vez tristeza. «Sí», respondió Elena, «y te voy a extrañar, Mateo. Sé que suena extraño dado que solo nos conocemos desde hace 2 semanas, pero tu cabaña se ha sentido más como un hogar que la casa de los Martínez alguna vez lo hizo». Mateo removió el fuego, evitando su mirada. «Esta cabaña estará aquí si alguna vez necesitas refugio de nuevo. Siempre serás bienvenida, Elena. Y tu hijo también, cuando nazca». Era la declaración más emotiva que Elena había escuchado de Mateo, y el peso de lo que significaba, la promesa implícita de protección continua, de que no estaba completamente sola en el mundo, casi la deshizo. «Gracias», susurró. «Prométeme que te cuidarás, Mateo. Este bosque es hermoso, pero también es despiadado. Me preocuparé por ti aquí solo». Mateo finalmente la miró, y en sus ojos azules pálidos Elena vio un atisbo de la soledad que él había negado sentir, la parte de él que había extrañado la compañía humana más de lo que estaba dispuesto a admitir. «He sobrevivido solo durante 10 años», dijo. «Sobreviviré otros 10 más. Pero aprecio tu preocupación. No mucha gente se preocupa por un viejo ermitaño gruñón como yo». El amanecer llegó demasiado rápido. Elena empacó sus pocas pertenencias
incluyendo algunas cosas que Mateo insistió en que se llevara. Un cuchillo afilado para protección, un frasco de hierbas medicinales para el embarazo, una manta extra de lana gruesa. Tomás cargó su pequeña maleta en la parte trasera de su camión, un vehículo destartalado pero aparentemente resistente, que había visto mejores días pero seguía cumpliendo su función. Elena se volvió hacia Mateo una última vez. Él estaba de pie en el umbral de su cabaña, con los brazos cruzados, su expresión tan impenetrable como siempre. Por un impulso que no podía contener, Elena dio un paso adelante y abrazó al viejo ermitaño. Por un momento él se quedó rígido, claramente no acostumbrado al contacto físico, pero luego lentamente, torpemente, levantó sus brazos y devolvió el abrazo. «Cuídate, Elena», murmuró Mateo. «Sé fuerte por ese bebé. Y recuerda, la crueldad de otros no define tu valor. Tú vales más de lo que esa familia te hizo creer». Eran las palabras que Elena necesitaba escuchar, y las guardó en su corazón como un talismán contra los tiempos difíciles que sin duda vendrían. Se separó del abrazo, limpió sus lágrimas rápidamente y subió al camión de Tomás. El motor tosió y gruñó antes de encender, y luego estaban en movimiento, alejándose de la cabaña, de ese refugio temporal que había salvado su vida tanto física como espiritualmente. El viaje por las carreteras de montaña fue lento y accidentado. Tomás manejaba con la confianza de alguien que había recorrido estas rutas miles de veces, navegando curvas cerradas y tramos helados con habilidad practicada. Durante el viaje, habló más sobre San Martín del Valle, preparando a Elena para lo que encontraría allí. Era un pueblo de aproximadamente 1000 habitantes, principalmente dedicados a la agricultura y la ganadería. Había una escuela pequeña, una clínica médica con un doctor que venía 3 veces por semana de la ciudad más cercana, una iglesia y un puñado de negocios familiares. «No es el lugar más emocionante del mundo», admitió Tomás, «pero la gente es generalmente decente, y hay un sentido de comunidad que se ha perdido en lugares más grandes». Después de aproximadamente 4 horas de viaje, con una parada breve para estirar las piernas y comer algo del pan y queso que Tomás había traído, comenzaron a descender hacia el valle donde se encontraba San Martín. Elena vio las primeras casas del pueblo aparecer en la distancia, construcciones de piedra con techos de teja roja, humo saliendo de chimeneas, todo cubierto por una ligera capa de nieve que le daba un aspecto de postal invernal. Era pintoresco de una manera que inmediatamente hizo que algo en el pecho de Elena se relajara. Tal vez aquí, en este pueblo pequeño y aparentemente tranquilo, podría comenzar de nuevo. Tomás condujo directamente hacia el centro del pueblo, donde se encontraba la posada de la señora Inés Morales. Era un edificio de 2 plantas, más grande que las casas circundantes, con un letrero pintado a mano que decía «Posada Los Álamos» colgando sobre la puerta principal. «Espera aquí», dijo Tomás, apagando el motor. «Déjame hablar con Inés primero, prepararle el terreno, por así decirlo. Será más fácil si la conversación no la toma por sorpresa». Elena asintió, demasiado nerviosa para hablar, observando mientras Tomás entraba en la posada. Los minutos que siguieron fueron agonizantes. Elena se quedó sentada en el camión, mirando a la gente del pueblo pasar por la calle principal. Un hombre viejo con un bastón saludó en su dirección. Una mujer joven con 2 niños pequeños caminaba apresuradamente, probablemente de regreso a casa antes de que cayera la noche. Todo parecía tan normal, tan pacífico, y Elena se preguntaba si realmente tenía un lugar en este mundo ordenado con su historia de tragedia y abandono. ¿La aceptarían aquí, o sus problemas la seguirían como una sombra oscura? Finalmente, Tomás emergió de la posada, y con él venía una mujer de aproximadamente 60 años, de estatura mediana y complexión robusta, con cabello gris recogido en un moño pulcro y ojos marrones que brillaban con inteligencia y, Elena esperaba, amabilidad. Tomás le hizo señas para que bajara del camión. Con piernas temblorosas, Elena obedeció, parándose frente a la mujer que podría ser su salvación o simplemente otra decepción. «Elena», dijo Tomás con una sonrisa alentadora, «esta es la señora Inés Morales. Inés, ella es Elena Martínez, de quien te hablé». Inés estudió a Elena con una mirada que parecía ver directamente a través de las capas de defensa y trauma hasta el núcleo vulnerable debajo. Fue una inspección minuciosa que hizo que Elena se sintiera expuesta,
pero no de una manera cruel, sino de la manera en que un médico examina a un paciente para hacer un diagnóstico correcto. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos, Inés habló con una voz que era sorprendentemente suave, dado su apariencia severa. Tomás me ha contado algo de tu situación, niña. Has pasado por mucho. Eso puedo verlo en tus ojos. Y estás embarazada, lo cual complica las cosas, pero no las hace imposibles. Elena sintió que su respiración se detenía, esperando el veredicto. Inés continuó. Necesito ayuda con la posada, eso es cierto. Pero necesito ser honesta contigo sobre lo que esto implicaría. El trabajo es duro. Limpiar habitaciones, lavar ropa de cama, cocinar para los huéspedes, atender la recepción. Las horas son largas y el pago no es generoso, aunque incluye alojamiento y comida. Y tendría que ser una relación temporal hasta que des a luz, porque después necesitarás tiempo para recuperarte y cuidar al bebé, tiempo que no podré pagarte. ¿Entiendes lo que te estoy ofreciendo? Elena asintió rápidamente. Entiendo y acepto. Trabajo duro no me asusta. Solo necesito una oportunidad, un lugar donde estar mientras encuentro mis pies. Inés asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Puedes quedarte en la habitación del ático. Es pequeña pero privada y tiene una estufa que funciona. Empiezas mañana, hoy puedes descansar e instalarte. Y Elena. Inés puso una mano en el brazo de la joven, un gesto sorprendentemente maternal. No sé exactamente por qué estás huyendo, y no te pediré que me cuentes si no quieres. Pero aquí estarás segura. En mi posada no toleramos crueldad ni injusticia. ¿Está claro? Las palabras trajeron un nudo a la garganta de Elena. Está claro, logró decir. Y gracias, señora Morales. No sabe cuánto significa esto para mí. Los primeros días de Elena en la posada. Los Álamos fueron un torbellino de actividad que apenas le dejaba tiempo para pensar, y en cierto modo, eso era exactamente lo que necesitaba. Pensar significaba recordar, y recordar traía consigo el dolor de la pérdida de Ricardo, la amargura de la traición de su familia política, y el miedo constante sobre el futuro incierto que se extendía ante ella como un camino sin mapa. Así que Elena se sumergió en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a la exigente señora Inés. Se levantaba antes del amanecer, cuando el pueblo todavía dormía bajo su manto de nieve y oscuridad, y encendía el fuego en la cocina grande de la posada. Preparaba el desayuno para los huéspedes, que siempre eran pocos en invierno, tal vez 3 o 4 viajeros ocasionales, comerciantes que pasaban por el pueblo en su ruta hacia lugares más grandes, o trabajadores temporales que venían a ayudar con las reparaciones que solo podían hacerse cuando el clima lo permitía. La habitación del ático que Inés le había asignado era efectivamente pequeña, apenas lo suficientemente grande para una cama estrecha, un armario desvencijado y una mesa diminuta junto a la ventana redonda que daba al pueblo. Pero era suya, completamente suya, y después de haber vivido bajo el escrutinio constante y la hostilidad apenas disimulada de la familia Martínez, esta pequeña privacidad era un lujo inmenso. Elena decoró el espacio con las pocas posesiones que tenía: la fotografía de su boda con Ricardo que colocó sobre la mesa, el chal tejido por su madre que colgó de un gancho en la pared, y las hierbas medicinales de Mateo que guardó cuidadosamente en un estante. Por las noches, cuando el trabajo del día finalmente terminaba y sus músculos gritaban de agotamiento, Elena se sentaba junto a la ventana y miraba las estrellas que brillaban con una claridad imposible en el cielo invernal, hablándole en susurros a su bebé sobre el padre que nunca conocería, sobre los sueños que ella todavía se atrevía a tener. Inés Morales resultó ser una jefa estricta pero fundamentalmente justa. Tenía estándares altos y no toleraba el trabajo mediocre, pero tampoco esperaba lo imposible. Cuando notó que Elena comenzaba a tener dificultades con las tareas más físicamente exigentes a medida que su embarazo progresaba, ajustó sus responsabilidades sin que Elena tuviera que pedirlo. Las tareas de levantar objetos pesados o limpiar pisos de rodillas fueron reasignadas, y en su lugar, Elena se concentró más en la costura, remendando la ropa de cama dañada, arreglando cortinas, incluso tomando encargos ocasionales de los habitantes del pueblo, que habían escuchado sobre sus habilidades con la aguja y el hilo. La reputación de Elena como costurera comenzó a crecer lentamente, boca a boca,
y pronto tenía un flujo constante de trabajo adicional que le permitió ahorrar un poco de dinero, una pequeña reserva de seguridad para cuando llegara el bebé. Pero no todo era trabajo. Inés, a pesar de su exterior severo, tenía un corazón sorprendentemente suave, especialmente cuando se trataba de Elena. Las noches después de cerrar la posada, cuando los huéspedes se habían retirado a sus habitaciones y el fuego en la cocina crepitaba suavemente, Inés invitaba a Elena a sentarse con ella para tomar té de hierbas. Era durante estas horas tranquilas cuando Elena aprendió sobre la vida de Inés, sobre el esposo que había perdido hace 15 años en un accidente de trabajo, sobre los 3 hijos que había criado sola y que ahora vivían en la ciudad, demasiado ocupados con sus propias vidas para visitar a su madre más de una vez al año. Los hijos crecen y se van, decía Inés, con una mezcla de orgullo y melancolía. Es el orden natural de las cosas, pero eso no hace que la casa se sienta menos vacía. Elena, por su parte, comenzó lentamente a compartir su propia historia con Inés. Al principio solo fragmentos pequeños, detalles cuidadosamente editados que no revelaban demasiado. Pero Inés tenía una manera de escuchar, una paciencia atenta que invitaba a la confesión, y con el tiempo Elena se encontró contándole todo. El amor que había compartido con Ricardo, su muerte repentina, el embarazo, y finalmente, la crueldad inconcebible de la familia que la había expulsado a morir en el bosque invernal. Cuando Elena terminó de contar su historia, había lágrimas corriendo por sus mejillas, y sorprendentemente, también había lágrimas en los ojos normalmente estoicos de Inés. «Esa familia debería estar en prisión», dijo Inés con una voz temblorosa de ira. «Lo que te hicieron fue intento de asesinato, no hay otra palabra para ello. Y lo hicieron por pura codicia y maldad». «Pero no puedo probarlo», respondió Elena con cansancio. Ya había tenido esta conversación consigo misma 1000 veces, repasando mentalmente si había alguna forma de buscar justicia, alguna manera de hacer que los Martínez pagaran por lo que le habían hecho, pero siempre llegaba a la misma conclusión desoladora. Era su palabra contra la de ellos, y ellos eran una familia establecida con conexiones en el pueblo, mientras que ella era una extraña sin recursos. «Tal vez no ahora», dijo Inés con determinación, «pero el universo tiene su propia forma de equilibrar las cuentas. He vivido lo suficiente para ver que la gente que comete maldades eventualmente enfrenta las consecuencias de una forma u otra. Puede que no sea inmediato, puede que no sea obvio, pero sucede. Mientras tanto, tú enfócate en construir una nueva vida para ti y tu bebé. Esa es la mejor venganza. Sobrevivir y prosperar a pesar de ellos». Las semanas pasaron, y febrero dio paso a marzo. La nieve comenzó a derretirse lentamente, revelando la tierra marrón y fangosa debajo, y los primeros brotes verdes de vida comenzaron a aparecer en los jardines del pueblo. Elena, ahora en su 6º mes de embarazo, había desarrollado una rutina cómoda. Se despertaba, trabajaba en la posada hasta el mediodía, luego dedicaba las tardes a su costura, y las noches las pasaba leyendo libros que Inés le prestaba de su colección personal o simplemente descansando, sintiendo los movimientos cada vez más fuertes de su bebé. El pueblo de San Martín del Valle la había aceptado con una calidez que nunca había experimentado en el pueblo de los Martínez. Los habitantes la saludaban por su nombre en la calle. Las mujeres mayores le ofrecían consejos no solicitados sobre el embarazo y la maternidad, y el doctor López, que visitaba el pueblo 2 veces por semana, la examinaba gratuitamente, asegurándole que tanto ella como el bebé estaban saludables. Fue una tarde de mediados de marzo, cuando la frágil paz que Elena había construido se vio amenazada. Estaba en la cocina de la posada, preparando la cena para los 3 huéspedes que se alojaban esa noche, cuando escuchó el sonido inconfundible de un coche deteniéndose frente a la entrada. No era algo inusual. Los viajeros llegaban a todas horas, pero algo en el sonido de ese motor particular, el tono específico del portazo, hizo que el vello en la nuca de Elena se erizara con una premonición de peligro. Dejó el cuchillo con el que había estado cortando verduras y se asomó cautelosamente hacia el vestíbulo, donde Inés ya estaba recibiendo al recién llegado. Y entonces Elena vio algo que hizo que su sangre se helara en sus venas. El hombre de pie en el vestíbulo era Javier Martínez, el hermano mayor de Ricardo, el mismo hombre que la había arrastrado hasta la puerta trasera
y la había empujado hacia el bosque helado. Elena retrocedió instintivamente hacia las sombras de la cocina, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía ser escuchado en toda la posada. ¿Qué estaba haciendo Javier aquí, en San Martín del Valle, a días de viaje de su pueblo? ¿La estaba buscando? ¿Había venido a terminar el trabajo que había comenzado en febrero? Miles de pensamientos aterrorizados corrían por la mente de Elena mientras escuchaba a Javier hablar con Inés. «Necesito una habitación para 2 noches», estaba diciendo con esa voz que Elena recordaba demasiado bien, fría y eficiente. «Estoy aquí por negocios, inspeccionando unas tierras que mi familia está considerando comprar en la región». «Negocios». Elena casi rió histéricamente ante la palabra. ¿Qué negocios podrían traer a Javier aquí, excepto el negocio de asegurarse de que ella nunca pudiera causar problemas para la familia Martínez? Inés, sin saber quién era realmente el hombre frente a ella, respondió con su profesionalismo habitual. «Tengo una habitación disponible en el 2.º piso, con vista al valle. Son 30 euros por noche, con desayuno incluido». Elena escuchó el sonido de dinero cambiando de manos, el crujido del libro de registro siendo firmado, y luego los pasos de Javier subiendo las escaleras hacia su habitación. Solo cuando escuchó la puerta de arriba cerrarse, Elena permitió que sus piernas cedieran, deslizándose hasta el suelo de la cocina, temblando incontrolablemente. Inés entró en la cocina momentos después y encontró a Elena así, pálida como un fantasma, con los ojos muy abiertos por el terror. «¿Elena? ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Es el bebé?», preguntó Inés alarmada, arrodillándose junto a ella. «Es él», susurró Elena, su voz apenas audible. «El hombre que acaba de registrarse es Javier Martínez, el hermano de Ricardo, uno de las personas que me expulsó al bosque». Inés inhaló bruscamente, su rostro endureciéndose con una ira que Elena nunca había visto antes en la mujer mayor. «¿Estás segura?», preguntó Inés. «Completamente segura. Nunca olvidaré su cara, su voz. Es él». Inés ayudó a Elena a ponerse de pie y la guió hacia una silla. Está bien, está bien. Escúchame, Elena. No voy a dejar que ese hombre te lastime, pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. ¿Crees que te reconocerá si te ve?». Elena consideró la pregunta. Había cambiado en los últimos 2 meses, su cuerpo transformado por el embarazo, su rostro más lleno, su cabello más largo y atado de manera diferente. Pero sus ojos, su forma de moverse, esas cosas no habían cambiado. «No lo sé», admitió. «Tal vez no, especialmente si no está esperando verme aquí. Pero no quiero arriesgarme». Inés asintió con determinación. «Entonces no lo harás. A partir de este momento, te mantendrás fuera de la vista. Yo me encargaré de cualquier servicio que necesite ese hombre. Tú permanecerás en tu habitación o en la cocina cuando él no esté aquí. Y si por alguna razón te ve, finges no conocerlo. Eres simplemente una empleada de la posada, nada más». Era un plan razonable, pero Elena sentía un terror persistente. ¿Y si Javier no estaba aquí por casualidad? ¿Y si de alguna manera había averiguado dónde estaba ella? Pero esas preguntas no tenían respuestas, al menos no todavía. Así que Elena accedió al plan de Inés y pasó el resto de esa tarde escondida en la cocina, saltando ante cada sonido, cada crujido del viejo edificio. La cena fue un asunto tenso. Inés insistió en servir personalmente a todos los huéspedes, incluido Javier, mientras Elena permanecía oculta en la cocina, preparando la comida pero sin salir nunca al comedor. A través de la puerta entreabierta, Elena podía escuchar fragmentos de conversación. Javier hablaba con otro huésped sobre el mercado de tierras en la región, sobre precios y oportunidades de inversión. Su tono era casual, pero sus palabras estaban llenas de esa codicia apenas disimulada que Elena recordaba también. Cuando finalmente todos los huéspedes se retiraron a sus habitaciones y la posada quedó en silencio, Elena emergió de su escondite, exhausta emocional y físicamente. Inés la estaba esperando en la cocina, con 2 tazas de té de manzanilla ya preparadas. «Siéntate», ordenó Inés gentilmente. «Necesitas calmarte, o harás daño al bebé con todo este estrés». Elena se sentó, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente como si fuera un salvavidas. «¿Qué voy a hacer, Inés? No puedo esconderme en la cocina durante 2 días sin que parezca sospechoso. Y si me reconoce, si de alguna manera descubre que estoy aquí,
¿Qué impedirá que le cuente a su familia? Podrían venir por mí. Podrían tratar de llevarse a mi bebé cuando nazca. Podrían hacer mi vida imposible nuevamente. La voz de Elena subía con cada palabra, bordeando la histeria. Inés puso una mano firme sobre la de Elena, anclándola de vuelta al presente. Elena, mírame. Nada de eso va a suceder. Primero, porque no voy a permitirlo. Segundo, porque legalmente ese hombre y su familia no tienen derechos sobre ti o tu bebé. Estabas casada con Ricardo, sí, pero él está muerto, y ellos te echaron. No pueden simplemente reaparecer y reclamar derechos que voluntariamente abandonaron cuando te expulsaron. Pero tienen dinero, protestó Elena. Tienen conexiones, abogados probablemente. Yo no tengo nada. Inés apretó la mano de Elena con más fuerza. Tienes más de lo que crees. Tienes la verdad de tu lado. Tienes testigos de tu buen carácter aquí en este pueblo. Y tienes a mí, y aunque no soy rica ni poderosa, no soy una anciana indefensa tampoco. He vivido en este pueblo durante 40 años. Conozco a todos, incluido el alcalde y el juez local. Si esa familia trata de causar problemas, no lo conseguirán fácilmente. Las palabras de Inés eran reconfortantes, pero Elena sabía que la realidad era más complicada que eso. El sistema legal favorecía a los que tenían recursos, y los Martínez ciertamente los tenían. Pero por ahora, no tenía opción más que confiar en Inés y esperar que Javier completara sus negocios y se fuera sin descubrir su presencia. El día siguiente fue una agonía de tensión. Elena se mantuvo en su habitación del ático durante la mayor parte del día, solo bajando a la cocina cuando Inés confirmaba que Javier había salido de la posada. Desde su ventana, Elena lo vio partir en su coche por la mañana, conduciendo hacia las afueras del pueblo, presumiblemente para ver las tierras sobre las que había hablado. Regresó al mediodía para almorzar, luego salió nuevamente, y no volvió hasta la noche. Durante su ausencia, Elena trabajó en varios proyectos de costura, tratando de mantener sus manos ocupadas y su mente distraída, pero era imposible no pensar en el peligro que representaba la presencia de Javier. Cada vez que escuchaba pasos en las escaleras, su cuerpo se tensaba, preparándose para enfrentar al hombre que había intentado matarla. Esa noche, mientras preparaba la cena oculta en la cocina, Elena escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Javier estaba hablando con Inés en el vestíbulo, y aunque no podía escuchar todas las palabras, captó fragmentos inquietantes. Viuda, embarazada, buscando a alguien. El corazón de Elena latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. ¿Estaba preguntando por ella? ¿La estaba buscando activamente? Se obligó a respirar profundamente, a calmarse lo suficiente como para poder escuchar más claramente. La voz de Inés llegó, tranquila y sin emociones. No, no conozco a nadie que coincida con esa descripción. San Martín es un pueblo pequeño, señor Martínez. Si hubiera una mujer embarazada recién llegada, todos lo sabríamos. ¿Por qué la busca? Hubo una pausa, y luego Javier respondió con una voz que sonaba casi ensayada. Es la viuda de mi hermano. Desapareció hace 2 meses, y la familia está preocupada. Queremos asegurarnos de que esté bien, ofrecerle apoyo si lo necesita. Elena tuvo que morderse el puño para no gritar ante la absoluta hipocresía de esas palabras. Apoyo. Querían ofrecerle apoyo después de haberla enviado a morir en un bosque helado. La mentira era tan descarada, tan completamente inversa a la verdad, que era casi cómica. Pero Inés, bendita sea, no reveló nada. Qué considerado de su parte, dijo con un tono que podría haber sido sincero o sarcástico, era imposible saberlo. Si escucho algo, desde luego le informaré. Pero como dije, no he visto a nadie que coincida con esa descripción. Elena escuchó los pasos de Javier subiendo las escaleras nuevamente, y solo entonces se permitió exhalar el aliento que había estado conteniendo. Momentos después, Inés entró en la cocina, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Su rostro estaba pálido pero determinado. «Te está buscando», dijo sin rodeos. «Pero no te preocupes, no le di ninguna información, y no se la daré». «¿Pero por qué?», preguntó Elena, su voz temblorosa. «¿Por qué me buscaría ahora, después de 2 meses? Pensé que querían deshacerse de mí». Inés se sentó pesadamente en una silla, luciendo de repente más vieja de lo que Elena la había visto nunca. «Hay varias posibilidades, y ninguna es buena. Tal vez se sienten culpables, aunque lo dudo.
Tal vez temen que hayas sobrevivido y puedas causar problemas legales para ellos. O tal vez, Inés hizo una pausa, como si no quisiera continuar pero sabiendo que debía, tal vez quieren al bebé, un niño que lleva la sangre Martínez, un nieto o sobrino que podría heredar la propiedad familiar algún día. Las familias como esa piensan en términos de linaje y herencia. Pueden no haberte querido a ti, pero el bebé es otra historia. La idea era tan horrible, tan completamente aterradora, que Elena sintió náuseas que nada tenían que ver con su embarazo. «No pueden quitarme a mi bebé», dijo Elena con una voz que intentaba ser firme pero salía temblorosa. «No lo permitiré. Preferiría morir antes que dejar que esa familia cruel críe a mi hijo». Inés tomó las manos de Elena entre las suyas, anciana pero sorprendentemente fuertes. «Nadie te quitará a tu bebé, Elena. Te lo prometo. Pero necesitamos ser cuidadosos. Javier se va mañana por la tarde, según lo que me dijo. Solo necesitas mantener tu cabeza baja hasta entonces. Y después, podremos pensar en qué hacer a continuación. Tal vez sea momento de consultar con un abogado, de poner tu historia oficialmente en registro por si acaso». Era un buen consejo práctico, pero Elena apenas podía pensar más allá del miedo inmediato de las próximas 24 horas. Esa noche, Elena apenas durmió. Cada crujido del viejo edificio la hacía saltar, imaginando que Javier había descubierto su presencia y venía a confrontarla. Se levantó varias veces para verificar que la puerta de su habitación del ático estuviera cerrada con llave, aunque sabía que una cerradura tan simple no detendría a alguien determinado. Hablaba con su bebé en susurros, prometiéndole que lo mantendría a salvo, que nunca permitiría que la maldad de la familia Martínez lo tocara. Y mientras las horas oscuras de la noche se arrastraban hacia el amanecer, Elena tomó una decisión. Si Javier de alguna manera la descubría, si la confrontaba, no huiría nuevamente. No se escondería ni se disculparía. Enfrentaría al hombre que había intentado asesinarla y le diría exactamente lo que pensaba de él y su familia corrupta. Tal vez no ganaría esa confrontación, pero al menos mantendría su dignidad. La mañana siguiente llegó envuelta en una calma engañosa, de esas que preceden a los momentos decisivos. Elena se despertó antes del amanecer, con el cuerpo rígido por la falta de sueño y la mente afilada por una claridad extraña, casi dolorosa. Sintió a su bebé moverse con fuerza, como si también percibiera la tensión en el aire, y apoyó ambas manos sobre su vientre, respirando hondo para transmitirle serenidad, o al menos intentarlo. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar lentamente, y los sonidos cotidianos, un carro pasando, una puerta que se abría, parecían ajenos al nudo que se apretaba en su pecho. Sabía que ese día Javier se marcharía, pero también sabía que antes de irse intentaría algo más, una última maniobra para recuperar el control que creía perdido. Inés confirmó durante el desayuno que Javier partiría después del almuerzo. Elena permaneció en su habitación, pero ya no se sentía una presa escondida, sino alguien que había tomado una decisión firme. Cuando escuchó pasos subiendo la escalera, su corazón se aceleró, y segundos después, llamaron a su puerta. La voz de Javier sonó suave, casi cordial, demasiado diferente de la frialdad que ella recordaba. Elena abrió. El silencio entre ambos fue denso, cargado de recuerdos y de verdades no dichas. Javier la miró de arriba a abajo, sorprendido, evaluando el embarazo, la transformación evidente. «Así que estabas viva», dijo finalmente, sin rastro de vergüenza. Elena sostuvo su mirada sin retroceder. Le habló con una calma que ella misma no sabía que poseía, recordándole lo que le habían hecho, cómo la habían condenado al frío y a la muerte, y cómo aún así había sobrevivido. Le dejó claro que no necesitaba su falsa preocupación, ni sus mentiras tardías, que su hijo no sería jamás una moneda de cambio, ni una herencia que la familia Martínez pudiera reclamar. Javier intentó intimidarla con amenazas veladas, con abogados y reputaciones, pero cada palabra suya sonaba más hueca que la anterior. Inés apareció entonces en el pasillo, firme como una muralla, y dejó claro que cualquier intento de acoso sería denunciado de inmediato. Ante la falta de poder real, Javier se retiró, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Horas después, el coche de Javier desapareció por el camino del valle. Elena sintió cómo una presión invisible se levantaba de sus hombros,
dejándola exhausta pero libre. Lloró, no de miedo esta vez, sino de alivio. Inés la abrazó sin decir nada, y en ese gesto, Elena comprendió que había encontrado algo parecido a una familia. Esa tarde, sentada junto a la ventana del ático, Elena pensó en Mateo, en la cabaña en el bosque, en el camino doloroso que la había llevado hasta allí. Todo había cambiado, y sin embargo, ella seguía siendo la misma, solo más fuerte. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no era un abismo. Era un camino difícil, sí, pero transitable. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo, consciente de que había cerrado un capítulo marcado por la crueldad y abierto otro donde la dignidad y la esperanza tenían espacio para crecer. Su historia no terminaba allí, pero por fin le pertenecía. Si esta historia te conmovió, apóyala con un me gusta, deja tu comentario contando qué parte te impactó más y suscríbete para no perderte nuevas historias cargadas de emoción y giros inesperados.